Hoy nuestro viaje nos lleva a los confines de la provincia de Guadalajara. Estamos en el señorío de Molina y en una de sus sesmas, la del Campo. Una sesma es una división territorial muy antigua y peculiar que definía los territorios molineses y determinadas zonas de Castilla y Aragón. El señorío tiene 4 de ellas y hoy nos acercamos a la primera, la sesma del Campo. La inmensa llanura que muestra la altiplanicie bien podría responder a las descripciones quijotescas de La Mancha. Es la llanura más perfecta de la península. Pero no es La Mancha, y aunque enclavadas en la misma región, Castilla-La Mancha, esta que andamos es llanura castellana a mucha mayor altitud y rigores climatológicos, también mayores. Y si nos ponemos puntillosos diremos que su castellanidad lucha con su parentesco y vecindad con Aragón, como todo el señorío, siempre independiente en sus maneras y formas al resto de Castilla y de Aragón. Aquí son mares de cereales y a los lados pinadas, carrascales y algo de sabina, todas hechas a fríos y calores extremos. Eso sí, mucha tierra y poco río. Apenas una hilera de agua es el arroyo que lo cruza. El silencio y los cielos casi al alcance de la mano, brillantes y puros, nos ofrecen una imagen paradisíaca de estas planicies al norte más extremo de la provincia y de la región. También algunos roquedales y tras ellos, aprovechando la piedra de estos, el caserío que muchas veces se apoya en las enormes piedras para ahorrarse paredes en las viviendas. Rueda de la Sierra. Rueda de la Sierra es un pequeño oasis con pradera y agua y ese ruedo tan llamativo. Lugar donde resuenan los ecos de batallas por la identidad, por el derecho a ser ellos quienes eligiesen a su señor, comuneros molineses que tiñeron de sangre en batallas singulares estos páramos de Rueda, donde Beltrán de la Cueva acabó por renunciar al reclamado título del señor de Molina como valido real del monarca castellano Enrique IV. Desde entonces a esos parajes se los conoce como La Matanza. Aún faltaban 15 años para la toma de Granada y encontrar América. Andamos por la sesma del Campo, que alberga más o menos 20 poblaciones, ahora pueblos y antes veintenas en su sistema de división territorial. Cada una de ellas se dividía en quiñones, o 5 partes regentadas por los quiñoneros y sus familias de tierras más o menos similares entre sí, cosa que ya no se da porque cada vez se fueron parcelando más y esa precisión simétrica de las sesmas acabó perdiéndose con nuevas parcelaciones. Era villa de administración sencilla, con afición festiva, pues se cuentan numerosas festividades aldeanas y gran respeto por la religión. El bibliobús está en la plaza y pronto llegarán nuestros lectores. El bibliotecario nos habla de sus gustos y preferencias. Novedades muy chulas, por ejemplo, gustan mucho los de naturaleza también, los de huerto, entonces intento que esté un poco adaptada a la colección también a los usuarios, a lo que me van pidiendo poco a poco y lo que voy encontrando también de las editoriales. Pues aquí 3, que más o menos es la media. Hay pueblos que sí son muy fuertes, que son más pequeños en población, pero sí son más fuertes. Por ejemplo, hay un pueblo que se llama Morenilla, que tiene 8 usuarias, que además leen mucho y bien. Y hay otros que en principio son más grandes y tienen menos, entonces cada uno tiene ahí su idiosincrasia, apabullantemente más. Hombres hay muy poquitos, porcentaje muy bajo. La gente se comporta muy amablemente y suelen estar muy contentos de que lleguemos al pueblo. Hay algunas personas que leen cosas bastante concretas
Eh, pues y que también me hacen descubrir a mí autores, o sea que está muy bien. Correcto, venimos normalmente aquí, si los tenemos aquí, bueno, que hay una pequeña muestra, también con algunas novedades que intento tener siempre y alerta. Y si no me los piden y los tenemos dentro de la colección, yo los voy poniendo por aquí y también dentro de este cajón para poder dárselos a la siguiente vez que pasemos. Y si no tenemos algún libro, cuando tenemos el presupuesto activo, pues por ejemplo me escriben por WhatsApp, yo les contesto y lo voy anotando en una lista para poder hacer adquisición en la librería de Molina. Y nada, mientras llegan los usuarios al resto de los pueblos, que normalmente suelen ser muy puntuales, y nada, así funciona en la mayoría de los pueblos. Luego los CRAS sí que tienen otras, ahí vienen acompañados con los profesores, los niños, entonces ahí va diferente. Hay algún usuario que sí pide música y películas, lo que pasa es que tenemos también una plataforma de películas y otra de libros electrónicos que se usa, suele gustar más el papel, pero se usa así como alternativa. Entonces los libros pues suelen ser las últimas novedades, por aquí los tengo por ejemplo, de Susana Martí Gijón, el de Safir el último de Landero también, y piden también series, por ejemplo Loera Calfrán y todos estos, alguna de Los Dolores Redondo, o sea, sagas también. Suelen pedir opinión, pero bueno, también tiene la suya formada, entonces es más fácil así porque suelen tener ya gustos, aunque están abiertos a otras cosas, suelen tenerlo ya claro y si no, sí que te lo piden, alguna cosa que haya salido nueva. Nunca tuvo mucha población, pero entre sus naturales se dan algunos nombres muy notables. El caballero Luis Malo y sus sobrinos Pedro y Martín Malo, fundadores del convento de Santa Clara en Molina de Aragón. También el mecenas, sacerdote y autoridad concejil Andrés Fernández Vallejo. Y su figura más notable fue Narciso Martínez Izquierdo, que fuera en el siglo XIX el primer arzobispo de la diócesis de Madrid-Alcalá, además de diputado nacional por Molina y senador que fue asesinado a tiros por el cura Galeote, hombre de graves problemas mentales que le acusaba de persecución debido a sus delirios. No queda mucho de su viejo castillo o torreón y no falta su iglesia de arquitectura románica del siglo XII. Destaca su pairón barroco y un monolito dedicado al desafortunado Narciso Martínez, sin duda su hijo más notable. Nuestra primera cita con la lectura ha terminado. Es hora de proseguir nuestro viaje. Nos esperan en Tortuera. Siguiendo la carretera hacia la aragonesa Daroca y con la cercanía del viejo Camino Real, hacemos parada en Tortuera. La Torre Torcida, pues ese es el significado de su nombre, es una población que precisamente por el abundante tráfico en dicho camino fue siempre veintena notable de Molina, asentada en la llanura de forma extendida, siendo en el pasado la más poblada de todas las villas de la Sesma del Campo y la segunda en población de todo el señorío tras la capital. Llegamos en plenas celebraciones. Es temprano, las 8 de la mañana, pero ya están en pleno ajetreo celebrando las letanías y van en procesión camino de la ermita, donde han de hacer sus cánticos religiosos de agradecimiento a la patrona por escuchar sus ruegos para acabar con una terrible sequía que secó su fuente y que tras las plegarias recobró milagrosamente su caudal.
Villa de magníficas condiciones agrícolas, creció rápido y libre de señores. En 1554 alcanzó el título de villa con jurisdicción propia, incluida en el común molinés de pastos y dehesas. Alcanzamos la espléndida plaza, donde nos reciben varias casonas molinesas de las que abundan en el pueblo, demostrando la riqueza de antaño y la hidalguía de varios de sus hijos. Los Torres, los Moreno o los Romero fueron propietarios de estas magníficas construcciones fabricadas en torno al siglo XVII y XVIII, y es que la fortaleza de la villa fue un importante atractivo para un importante número de personas notables en los campos de la religión y las letras. Muchas bibliotecas se nutren de libros gestados en la capital de la sesma campera. La algarabía de los niños nos vaticina una jornada alegre en Tortuera. Ellos vienen desde el colegio guiados por sus maestros a nuestra cita, alegres y con los libros ya leídos para ser cambiados por nuevas lecturas. Despreocupados dejan, como cada día de clase, sus bicicletas en la puerta del colegio ubicado en la misma plaza, sin miedo a que se las roben. Es incalculable el valor de la seguridad y la tranquilidad en estas pequeñas poblaciones de esa España vaciada por la despoblación. No todo han de ser lamentaciones. Es magnífico comprobar las ganas de saber, de aprender cosas nuevas, de ojearnos una y otra vez excitando su imaginación y sus ganas de conocer. Saben bien que los libros somos el alimento del espíritu. Unos mejor y otros, con menos habilidad, devoran las nuevas lecturas que algunos leen en voz alta. Aprender juntas. Una semana, 3 días, 7 horas y 40 minutos. Era el tiempo que faltaba para terminar el semestre. Se acercaban los exámenes finales y no había estudiantes de Radford que no estuvieran inmersos en los estudios. Las chicas del club de TEA también se estaban preparando. Bueno, es importante sobre todo porque le abre nuevos mundos, además de aprender muchos contenidos a través de los libros de manera divertida. Bueno, al no tener aquí biblioteca, le facilita la adquisición de nuevos libros sin tener que adquirirlo y lo que conlleva pues, reducción de gasto económico. Pues sobre todo libros de aventura. Sí que, por ejemplo, Jerónimo Stilton es muy famoso entre los niños y otras aventuras, sobre todo aventuras. En este cole sobresalen todos leyendo. Es cierto que todos los niños disfrutan mucho con la lectura, así que es cierto que desde el cole se fomenta mucho este hábito. De hecho, nunca he trabajado en un CRA y me parece una experiencia fabulosa, sobre todo por el aprendizaje que me llevo. De cierto modo formamos como una pequeña familia entre los niños, el resto de compañeras. Estamos en su cole, justo al lado de donde se haya estacionado el bibliobús. Y hoy voy a contar a mis compañeros un cuento titulado Los compas perdidos en el espacio. El Imperio Colmenero. Hace mucho, pero muchísimo tiempo, en esta galaxia, pero en un punto muy lejano, vamos, tan lejano que no se podía ir más lejos. Si lo intentabas ya era otra galaxia y tendríamos que empezar la historia de otra manera. Bueno, pues en ese lugar se encontraba el planeta Colmena, grande, con una sola luna. Aquel mundo que un día fue hermoso, es ahora un sitio desagradable para vivir, todo de color marrón, sacudido por tormentas eléctricas y erupciones volcánicas constantes. Primero ocuparon los restantes planetas de su sistema solar, a los que llamaron Colmena 2, Nueva Colmena y Colmena Nova. No se comían el coco con los nombres, no.
El problema eran un desastre y cuando habitan en un mundo lo poblaban a tope, lo contaminaban todo y agotaban sus recursos. Como no eran capaces de plantearse su expansión de un modo sostenible, iban arruinando un planeta detrás de otro. Primero el suyo de origen, Colmena, convirtiendo en un lugar inhabitable y contaminadísimo, toda su naturaleza alterada. Luego Colmena 2, Nueva Colmena y hasta Colmena Nova acabaron transformados en verdaderos infiernos. Antaño la provincia de Guadalajara tuvo una notable actividad industrial en el campo textil. Guadalajara y Brihuega tuvieron célebres fábricas de paños y sarguetas que alcanzaron un gran reconocimiento. Por desgracia, en el siglo XIX, la política nacional envió esta industria a Cataluña y prácticamente desapareció de Alcarrias, Campiña, Sierra y Señorío. Bueno, no del todo en esta última comarca, porque en Tortuera hay quien conserva ahora, como algo casi testimonial y muy artesanalmente, una pequeña muestra de la fabricación de paños, sarguetas, jarapas o traperas y otras prendas hechas en un pequeño pero funcional telar. Bueno, este telar está copiado del que tenía Rufino Planes en Sabiñánigo, que fue una de las personas que me enseñó, además de Simeón Colomo e Hilaria en Adrados, Segovia. Rufino y Simeón eran tejedores de los de antes, que seguían trabajando como se trabajaba hace 200 años, y ellos me enseñaron el oficio. Esto es la urdimbre, es lo más difícil de todo el trabajo, montar la urdimbre. Normalmente la urdimbre se monta para trabajar muchos días. Un tejedor de los de antes, de los de verdad, montaba urdimbres de 200 metros. Esta urdimbre que veis aquí tiene solo 40 o 50 metros y bueno, pues para un pequeño tejedor como yo, pues suficiente. Esto es el peine. El peine lleva metido el dibujo de la tela que vamos a hacer, ¿veis? Si levanto esta pieza, ¿veis? Se levantan unos hilos. Si levanto esta, se levantan otros. Entonces esto se maneja con los pedales. Fíjate que bien abre la calada. ¿Ves la calada? ¿Cómo se abre? Y según piso los pedales, cambio la calada. Esto es lo más sencillo que se puede hacer, que son 2 pedales para tejer un tafetán mondo y lirondo, pero esos tejidos que hay allí con más dibujitos, esos están hechos con un peine de 4 piezas, 4 lizos y 4 pedales. Es también muy fácil de hacer. Bueno, mirad, dentro de lo que es el peine es esto junto con esto que hay aquí, ¿ves? Mira, ¿veis esto? Esto forma parte del peine, es fundamental para apretar los hilos contra la tela. Bueno, este es moderno, veis que es de hierro, pero los antiguos eran como este. Fijaros qué obra de arte. Este es antiguo, estos son cañas. Las cañas, como tienen una de sus superficies muy fina y muy suave, pues aprovechan esa superficie para que roce el hilo de tal manera que no se daña. Entonces, del centro hacia la derecha y del centro hacia la izquierda, las cañas están puestas de forma que el hilo, que siempre tiende a apretar hacia el centro, deslice siempre por sobre la parte suave de la caña. Todo lo que veis aquí está hecho en este telar, ¿eh? Mira, esto es una jarapa, una trapera. Esto está hecho con tiras de trapos, con las tiras de trapos que os enseñaba antes. Esto antiguamente se utilizaba para ponerlo debajo de los colchones, ¿veis? Esto está hecho ahí, son 2 piezas, porque claro, el telar no da tanta anchura. Esto es la trapera propiamente dicha. Esto también está hecho, esto es lo mismo, solo que en vez de tramado con trapos, está tramado con lanas. Entonces queda pues una forma pues bonita y llamativa, y esto se hace, vamos, esto es facilísimo de hacer. Luego están esto ya es un poco más complicado. Esto que veíamos se hace con 2 pedales, ¿veis? Aquí hay solo 2 lizos, pero si utilizamos 4 lizos podemos hacer este tipo de dibujos. Esto es el camino de rosa que se llama, ¿eh? Entonces esto se puede hacer en este telar perfectamente, y esto está hecho allí, está hecho con este ancho, ¿veis? Esto está tejido así en este telar y están hechos seguidos uno del otro, así está hecho ahí. Según combinas los pedales, la forma de pisar los pedales, y según el color de la lanzadera que utilizas, pues vas
haciendo los dibujos. Luego esto también está hecho ahí, ¿veis? Fíjate qué resultones este dibujo. Esto es un tejido muy sencillo. Esto se hace solamente con 2 pedales y jugando con los colores de la urdimbre y de la trama. Y la cinta también es muy fácil de hacer. Ahora veremos un poquitín ahí cómo se hace esta cinta. Que esta cinta se hace igual que se hacían las trilladeras y las cinchas para las trilladeras y para tirar de los trillos antes. Era una forma muy curiosa de trabajar, un doble tejido que lo hacían, en fin, eran gente muy lista. Sí. Luego a ver qué más os puedo decir. Ah, sí, cuando se termina de hacer una tela, cuando esta urdimbre se termina, el peine se queda enhebrado con el último trozo de tela, con el último trozo de hilo, mira, como este. Bueno, este es pequeñito, pero bueno, ¿veis? Esto se acabó la urdimbre y el peine se ha quedado enhebrado con el último tramo de hilos el final del otro tejido que se tejió. Entonces, cuando ahora voy a utilizar este peine otra vez, monto la urdimbre y anudo por aquí atrás hilo nuevo con hilo viejo. Luego estiro para adelante y se me queda enhebrado todo con el mismo dibujo que había en el peine. Bueno, pues el tejedor que me enseñó de adrados, aquel hombre, pues yo creo que se hacía 2 mantas traperas que cada una son 2 metros, 4... Yo creo que hacía 10 metros por la mañana, tranquilamente. Sí, sí. No era un tejedor moderno que hace cosas para el turismo, no. Era un tejedor que hacía su trabajo a jornal, cobrando lo imprescindible como se había hecho toda la vida para las mujeres del pueblo y de los alrededores que le llevaban los trapos cortados. Para hacer las traperas se trabaja no con hilo, sino con tiras de trapos. ¿Veis? Estos son las tiras de trapos que antes la gente hacía con las telas que ya no valían para nada. Este trapo la gente lo cortaba en casa, se lo traía al tejedor y el tejedor hacía una jarapa por el trabajo de hacerla, pero la gente tenía que traer los trapos. Entonces esto funciona así. Miro a ver qué calada tengo, paso la trama, ¿ves cómo va avanzando la tela? Bueno, y si ahora me apetece, pues digo, voy a cambiar de color. Pero la idea inicial es hacer jarapas. La jarapa se hace con tiras de trapos, es esto, con tiras de trapos que ya no valen para nada. Entonces el objetivo es aprovechar la ropa hasta el final. Nada de quitarnos la ropa cuando vale, ni siquiera cuando no vale. O sea, el tercer mundo está lleno de montañas de ropa usada que nosotros desechamos. Entonces se trata de aprovechar hasta el extremo la ropa que tenemos. Cuando ya no vale para otra cosa, vale para cortarla en trapos y hacer jarapas como esta, que para salir de merienda al campo o para estar por el suelo con los niños, pues pueden ser estupendas, pienso yo. Por fin emprendemos regreso en este viaje diario de los libros a cualquier rincón de la provincia. Mañana será protagonista otra ruta que de nuevo nos traerá a tierras del señorío. Esta vez la sesma será la del Pedregal y serán Campillo de Dueñas, la Yunta y la villa que nombra la sesma, el Pedregal, quienes serán destino en nuestra lectura sobre ruedas.